Muy buen día, mi nombre es Laura Daniela Parra Díaz y voy a hacer la presentación de mis prácticas empresariales. Para iniciar quisiera contar sobre la empresa en la que las realicé. Esta empresa es Copebo, que es la cooperativa multiactiva de empleados y pensionados de bomberos oficiales de Bogotá. Esta empresa nació en los años 90 con el objetivo de ayudarse entre bomberos. Lo inicial era verse como un fondo de ahorro para poder ayudar a los bomberos que estaban activos en ese momento y a sus familias correspondientes. Con el paso del tiempo cambiaron de nombre, ahí empezaron a llamarse como Copeo y empezaron a dar una serie de servicios muy interesantes, que es la ingeniería contra incendios, la capacitación a brigadas de emergencia, la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y las consultorías. Con las consultorías y las asesorías se puede dar pie a las tres palabras claves que ellos manejan, que son calidad, eficiencia y trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque las asesorías son dadas por los bomberos que tienen una experiencia muy grande porque pues fueron todos muy bomberos, así que saben cuál es la necesidad del cliente, cuáles son los extintores que necesita, dónde los deben acomodar, dónde deben poner cada cosa, cómo es la ingeniería contra incendios de una empresa, de un bar, de un restaurante o demás. La persona de seguridad y salud en el trabajo que está en Copeo también se pudo compenetrar con ellos porque tienen una experiencia muy grande en este campo, pero irónicamente es una empresa que no tenía implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sí dan muy buenas asesorías, pero al no tenerlas, pues obviamente pues no se da una muy buena imagen de la empresa, pero se convirtió en el objetivo principal de estas prácticas empresariales y de mi meta como tal, como practicante. Seguido a esto, voy a empezar a contar cómo fueron mis primeras 100 horas, que fueron dirigidas a un punto específico y era implementar los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque ellos estaban licitando con la empresa de gasolina conocida como Primax y ellos, para poder contratarlos, necesitaban evidenciar que sí tuvieran estos estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, así que las prácticas llegaron en un momento ideal para la cooperativa. Cuando se empezó a implementar y a diseñar realmente los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, se tenía que tener en cuenta que también a la empresa se puede saber que es una pequeña empresa porque sus empleados bases son 7, así que es una pequeña empresa y su riesgo es riesgo 2 porque sus actividades tienden a ser administrativas, aunque puedan entrar o asesorar a una empresa a riesgo 5, en este caso no los abarca a ellos, siguen siendo un riesgo 2. Así que eran muy pocos los estándares mínimos, que se debían implementar, en este caso eran 7. Cuando ya se pudo tener toda esta información, la cooperativa me dio a mí la libertad de poder implementar y diseñar como yo quisiera estos estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, obviamente apoyada por el responsable de seguridad y salud en el trabajo. Pude hacer la matriz de riesgos, pero completamente de mi autoría fueron 2 documentos. El formato de las recomendaciones médicas que se hizo con la ARL y la IPS que prestaba los servicios de exámenes médicos ocupacionales, en este caso Sendiatra, y las medidas de prevención que se deben tener, los riesgos y los peligros que fueron encontrados en esta empresa. Entonces, aquí yo pongo como evidencia lo que se tuvo tanto de la ARL como el documento que diseñé. El documento o ese seguimiento que da la ARL es muy importante para la cooperativa y para mí por 2 cosas. Primax pedía una aceptación del 70%, la cooperativa quería llegar a una aceptación por la ARL entre el 80 y el 85%, pero gracias a la gestión que se pudo realizar en las prácticas se obtuvo una aceptación del 94%. Casi se puede decir que fue una muy buena puntuación porque significa que todos los documentos que se redactaron y que se diseñaron se hicieron de la mejor manera, lo cual fue muy grato tanto para mí como practicante como para ellos porque pues igual tenían todas las de ganar con Primax. Así que este fue un punto muy clave para poder delegar más funciones a mí, para que me tuvieran más confianza y para que yo pudiese proponer más ideas y más, sí, más propuestas que pudiesen ser para las mejoras de la cooperativa. También pongo el diseño que hice de las medidas de prevención, donde se dice el tipo de riesgo, el área en el que se encuentra, en este caso era toda la empresa, porque realmente los riesgos se ven en toda la empresa, y las medidas de prevención que se iban a implementar y que se pretenden implementar en la situación. Bueno,
Con esto se dan por terminadas las primeras 100 horas, iniciamos las segundas 100 horas, que es cuando empieza toda la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Con esto se puede dar una autonomía más grande, se siente la confianza que ya tienen en mí, y con esto doy la idea de crear un documento al que llamo maestro, donde compilo la información del número del documento, cuál es el código que le di a este documento, el componente del sistema de gestión al que pertenece. También pongo a qué componente del ciclo PHVA, que es muy importante a cuál pertenece, si al de planear, al de hacer, al de verificar o al lector. ¿Qué documento es? ¿Qué tipo de documento? Si es un documento escrito o es un formato, y cuáles son las observaciones que tengo de este documento. ¿Por qué? Porque pues no siempre sabía cómo lo tenía que redactar. Podían faltar cosas, podían faltar una firma, podía necesitar apoyo en algún tipo de artículo, de algún tipo de decreto que se manejara en ese documento en específico. En este caso ya se sentía un poco más, sí, como el crecimiento profesional que se podía llegar a tener. Pongo como evidencia uno de los documentos que fue completamente de mi autoría, fue completamente hecho por mí, y es la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este caso me tuve que empapar, tuve que volver a recordar cómo se tenía que realizar cada documento. Pude crecer en mi jerga técnica porque no tenía la facilidad de poder expresarme de una forma técnica. Ya lo aprendí, obviamente esto fue con ayuda de la ARL. Como valor agregado a cada documento quise implementar las normas APA, porque con eso los documentos fueron mejor aceptados, porque al dar una, una base de investigación para ellos era muy importante. Digamos, en este caso abajo pongo de dónde saqué el artículo con el que cito e inicio el documento. En este caso pues es el decreto 1072, bajo qué artículos me estoy basando, por qué lo estoy haciendo así. Así que con esto fue un valor agregado muy grande para esta documentación. Aquí también quise presentarles que hice un flujograma para la integración de otros sistemas. Porque es importante, porque con esto se pudo evidenciar que todos los sistemas que puede contener una empresa se tienen que unir entre sí en algún punto. El sistema financiero, el sistema de gestión ambiental, el sistema de gestión y seguridad en el trabajo, todos tienen que trabajar en sinergia para poder trabajar completamente, ayudarse y apoyarse. Aquí pongo como evidencia fotográfica la convocatoria para el simulacro nacional. Se puede notar que tengo el chaleco de brigadista, porque realmente pues pertenezco a la brigada de emergencias, o bueno, pertenecía a la brigada de emergencias de la cooperativa, y estaba explicando en ese folleto que estoy entregando por qué es importante realizar este simulacro, cuáles las actividades y las acciones que se deben hacer en caso de accidentes, en caso de no conocer el punto de encuentro, porque es importante conocer este punto de encuentro y demás. Como aprendizaje de las 100 primeras horas y estas segundas 100 horas, puedo decir que lo que más me llevo es aprender a manejar el ciclo PHVA. El planear, hacer, verificar y actuar es un componente esencial en la carrera de seguridad y salud en el trabajo, y quería resaltar esto en este momento porque creo que fue el aprendizaje más grande que tuve, aparte de conocer la documentación requerida real en el sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo, porque generalmente en la carrera se veía de una forma esparcida, no se decía realmente cómo se implementaba, sino que uno necesitaba como un poquitico más de indagación propia para poder entender esto. Ya poderlo entender de esa manera es algo que es muy satisfactorio, porque igual es una de las competencias más grandes que se desarrollan en el mundo empresarial. Con esto se le da pie a iniciar las últimas 120 horas. Quiero resaltar que en este caso se realizaron más de forma virtual que de forma presencial, porque realmente pues lo que querían en este punto era que se avanzara mucho en la gestión documental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así que pues se hizo con toda la intensidad que se podía hacer en los días que ya tenía para finalizar mis prácticas. Se seguía
pues generando todo eso. Igual habían conferencias frecuentes en Google Meet para poder ver el seguimiento que se le estaba haciendo, y aún así tenía que ir ciertas veces a la cooperativa para representar y demostrar cuál era el avance que estaba teniendo en la gestión documental, porque igual yo necesitaba apoyo en muchos de los documentos porque no todos los sabía manejar de la forma adecuada. En este caso, uno de los implementos que más se utilizó, de los recursos que más se utilizó de la empresa, fueron los exámenes médicos periódicos, porque eran necesarios para poder seguir con esta fase, porque en esto se entró el sistema de vigilancia epidemiológica, se tenía que verificar que sí se estaban haciendo las cosas como realmente era. A continuación presento una de las evidencias documentales, que fue la identificación de peligros. Esto va junto con la matriz de riesgos que se hizo al inicio de la práctica, pero con esto fui un poco más clara o fui más global, mejor dicho, fui más global en cuanto a los peligros a los que siempre se está enfrentando la cooperativa. También puedo notar que después de la creación de estos documentos decidí proponer una pausa activa, porque me di cuenta que la mayoría de los riesgos a los que se estaban enfrentando eran osteomusculares, así que una pausa activa pues era lo esencial, pues que aprendieran a manejar esto, porque no tenían la conciencia de hacer pausas activas, así que quise enseñarles cómo debían hacerse, cuáles eran los estiramientos, cómo lo tenían que hacer para que el cuerpo se pudiera relajar y pudieran retomar estas actividades laborales de la mejor manera. También se tenía que hacer un perfil sociodemográfico. Esta parte fue de mi autoría, realmente así fue como lo diseñé, con el fin de poder obtener la información de los colaboradores sin invadir su privacidad, obviamente. Con esto puedo dar cierre a mis prácticas diciendo que cumplí con la documentación. Se tenía claro que no se iba a cumplir con todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero sí se pudo cumplir con la mitad, que básicamente fueron 32 documentos, 32 actividades. Básicamente se pudieron cumplir casi 40 objetivos, y esto es satisfactorio tanto para la empresa como para mí. También puedo volver a exaltar el conocimiento que tuve para manejar el ciclo PHVA, para la fluidez gramatical, para extender y agrandar mi conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, para tener experiencia, que es lo más importante. Y básicamente con esto puedo decir que se cumplieron las expectativas, tanto de la práctica para mí como para la empresa, y el manejo de la ARL fue lo más fundamental en todo esto. Agradezco su atención, espero que sea del agrado esta presentación, tanto como lo fue para mí, poder explicar y contar qué fue lo que realicé en estas prácticas.